Bienvenidos a la Santa Misa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Nos preparamos para celebrar esta Eucaristía dominical, como siempre, poniendo nuestra vida en manos del Señor, reconociendo que somos pecadores, pidiéndole perdón por nuestras faltas, por nuestras caídas. Guardamos un momento de silencio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según nos enseña la antropología cristiana, que se desprende de la revelación de Dios a los hombres, es decir, del Antiguo y Nuevo Testamento, el ser humano, nuestros primeros padres, fueron creados a imagen y semejanza de Dios y vivían en un estado de naturaleza pura. Había equilibrio. Ellos solo sentían inclinación hacia Dios, que es lo bueno, lo bello y lo perfecto. Y por lo tanto, en ellos no existía esa espina que nosotros tenemos clavada, que llamamos pecado original. Esa espina, ese pecado original, tiene lugar, acaece, cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, son tentados por el demonio para que se rebelen contra Dios. Y les tienta de forma sibilina, no clara, sino diciéndoles que si comen del árbol del bien y del mal, podrán tener la sabiduría de Dios, serán como Dios. Es el pecado de la soberbia, es el pecado de Adán, el pecado de Satanás, que se rebela contra Dios porque quiere ser como Dios. Y ese mismo pecado se produce en el corazón del hombre cuando, en lugar de aceptar que solo Dios es el Señor, el ser humano quiere ocupar el lugar que le corresponde a Dios. El ser humano desea ser él quien dictamine qué está bien, qué está mal, quien decida qué es lo bueno o qué es lo malo. El pecado de nuestros primeros padres introdujo el mal en el mundo y produjo, a raíz de aquel momento, esa desestructuración que nos afecta hoy en día y que nos hace sentir también inclinación al mal. Por eso, Dios, que ama a los hombres, no se quedó impasible, sino que ante el pecado de desobediencia de nuestros primeros padres, Dios tiende la mano para reconciliar al hombre. Nuestros primeros padres tuvieron que ser expulsados del paraíso, es decir, debido a su soberbia, perdieron esos dones preternaturales, esos dones como era la visión beatífica de Dios, disfrutar del amor de Dios, de su amistad. Todo eso lo perdieron debido a la soberbia. Pero Dios les tendió la mano para reconciliarles. Les tendió la mano y a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento les va enviando figuras, los patriarcas, los jueces, los sacerdotes, los profetas, para que ese pueblo que se ha desviado del camino pueda encontrarse con Dios. Y en el colmo del amor, en la plenitud de los tiempos, Dios envía a su único Hijo.
Y para preparar el corazón de aquellos que tenían que recibir a Cristo, envía al precursor, a Juan el Bautista. Y eso es de lo que nos habla el Evangelio de hoy, de cómo los publicanos y las prostitutas sí que dejaron que la palabra de Juan anidara en su corazón, sí que se preguntaron cómo tenían que vivir a raíz de la predicación de Juan, mientras que los que estaban seguros de sí mismos, que cumplían la Torá, porque no faltaban a rezar al templo, ni les faltaba el pago del diezmo, ni el resto de leyes rituales que cumplían, sí les faltó la apertura a esa misericordia de Dios mediante la predicación de Juan y después la venida de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio de hoy nos habla de una virtud que tendríamos todos nosotros que vivir, la virtud de la humildad. La humildad nos salva. Nos salva porque nos hace escuchar, nos hace bajarnos de nuestro torreón pensando que somos perfectos, que todos lo hacemos bien. Si, como ocurrió con los publicanos y las prostitutas, los sumos sacerdotes, los fariseos, hubieran escuchado a Juan, habrían preparado bien su corazón a Cristo, pero su soberbia se lo impidió. Estaban tan metidos en su castillo interior, se sentían tan perfectos porque cumplían con la Torá, que fueron incapaces de recibir la luz de la verdad que es Cristo. La luz vino a los suyos, dirá San Juan, pero los suyos no la recibieron. Por eso, esta semana el Evangelio nos habla de la necesaria humildad que cada uno de nosotros debe tener, en primer lugar, en su relación con Dios. Déjate guiar por Él, déjate iluminar por el Señor. ¿Y de qué instrumentos se sirve el Señor para iluminar nuestra vida? Primer instrumento, una conciencia bien formada. Una conciencia bien formada que te ayuda a distinguir el bien del mal. Una conciencia bien formada, la mayor parte de nosotros, gracias a Dios, sus padres, en las parroquias donde hemos ido, nos han enseñado qué está bien y qué está mal. Y lo que antes era bueno y antes era malo, ahora no puede ser al revés. No puede ser que lo malo ahora sea bueno, porque entonces caminaríamos en un terreno movedizo. Si antes eran malas las relaciones del adulterio, las relaciones homosexuales, si antes era malo el divorcio, ahora no puede ser bueno. Otra cosa es que tengamos que acoger a las personas heridas. Por supuesto, Cristo perdonaba a los arrepentidos, pero les decía, anda, vete y no peques más. Y la Iglesia siempre nos ha enseñado a tener tolerancia cero con el pecado, pero misericordia con el pecador. Por lo tanto, una conciencia recta que nos ayuda a distinguir el bien del mal. Y bien alimentada por la revelación de Dios a los hombres, Antiguo y Nuevo Testamento, haciendo una interpretación que sea coherente con la interpretación que la tradición de la Iglesia siempre ha hecho de la Biblia. Como decía el Papa Benedicto XVI, la hermenéutica en continuidad. Es decir, la interpretación de la Biblia y de lo que dice la tradición en continuidad con esa tradición de la Iglesia y no en ruptura. Y, en segundo lugar, junto con lo que es la revelación de Dios a los hombres, también lo que nos dice el Papa y los obispos cuando hablan en materia de fe y de costumbres. Ese es el primer instrumento de Dios, una conciencia recta, bien formada y bien alimentada. Pero hay más instrumentos de Dios. Por ejemplo, la corrección fraterna. Cuando alguien que te quiere te hace una crítica constructiva, porque te has equivocado, porque a lo mejor estás atravesando un momento difícil en tu vida y tú no te das cuenta, pero estás irascible, o saltas enseguida, o no tienes ningún tipo de aguante, y alguien te dice algo, alguien que te ama, no es la crítica destructiva que se hace para
desollar a la otra persona y se hace a su espalda. Es la crítica constructiva que se hace cara a cara, que se hace como corrección fraterna, que se hace por amor. Y en lugar de acogerla, ¿cuántas veces nos rebelamos contra el mensajero, que no es más que un mensajero de Dios, de la verdad, porque nos está haciendo tocar la realidad de nuestra vida y darnos cuenta de cuáles son nuestras miserias? Deja que el Señor te guíe. O vas a matar, como hizo Herodes, a Juan el Bautista. Le escuchaba con gusto, pero después, por no faltar a la promesa que había hecho y por no desairar a los invitados, decidió vender la vida de Juan. O como Poncio Pilato, que se lavaba las manos y que decía: ¿y qué es la verdad? Nosotros sabemos cuál es la verdad. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, esta semana vivamos la virtud de la humildad, dejando que el Señor nos ilumine, que el Señor nos haga darnos cuenta de cuáles son nuestras miserias, nuestras caídas. Dolerá, porque duele, como cuando el médico tiene que sanar una herida y tiene que aplicar el alcohol o el agua oxigenada. Muchas veces escuece, pero escuece porque limpia, porque de esa manera quita los virus. Deja que el Señor estirpe la cizaña del pecado de tu corazón. Y luego, conviértete. Es decir, los publicanos y las prostitutas cambiaron de vida, mientras que los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos seguían enrocados en su soberbia. Deja que el Señor te sane, cambia de vida con la ayuda de Dios, es decir, ponte en camino hacia la salvación. No tengas miedo, no estás solo. El Señor no te va a dejar de su mano. Él te va a dar las fuerzas necesarias. Te acompañará mediante su amor, que lo recibimos en la Eucaristía, mediante el perdón de los pecados, que lo recibimos mediante la confesión, mediante su amor que te lo da en la oración. El Señor te va a acompañar, pero hace falta que seas humilde. Humilde para reconocer la luz de la verdad que ilumina tu vida y que te hace ser consciente de tus miserias y caídas. San Pablo dirá: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios nunca se cansa de nosotros. El problema es que el ser humano, por soberbia, que es el pecado de Satán, muchas veces no deja que Dios cure, sane sus heridas. La conversión empieza por dejarse cuidar y amar por Dios, por levantarse y con la ayuda del Señor intentar cambiar de vida. No será fácil, pero no estamos solos. Cristo, como Cirineo, nos acompaña en el camino de la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, de ser luz en medio del mundo,
para que sea fiel a la verdad natural y a la verdad revelada en la Escritura, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, víctimas del aborto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, que son iglesia doméstica, pedimos por nuestras parroquias, para que sean parroquias fieles a la verdad revelada, para que en ellas se ame al Señor y se intente transmitir la fe al corazón de las personas, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe, especialmente por los que ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.